del trabajo de Alexander Ivanovich Oparin, un bioquímico ruso soviético que publica en 1924 primero y luego en 1936 en ruso, 38 en inglés, un libro absolutamente extraordinario que se llamaba El origen de la vida, donde él propone el origen gradual, stepwise, no un origen repentino, sino un origen gradual de la aparición de la vida, y a contracorriente de lo que pensaban muchos de sus contemporáneos. Él dice, los primeros organismos no eran organismos autótrofos, no eran plantas que se podían autosustentar, no eran organismos como las cianobacterias o las algas, sino en realidad eran organismos fermentadores. ¿En qué se basa Oparin para hacer una propuesta? En un argumento darwinista impecable. Si todos los seres vivos somos fermentadores, ¿se acuerdan que la fermentación es fosforilación a nivel sustrato? Si todos los seres vivos somos fermentadores o tenemos algunas enzimas asociadas con la fermentación, eso quiere decir que el ancestro de todos los seres vivos era heterótrofo y era anaerobio, que es como ocurre la fermentación. Y entonces, si los primeros organismos van a ser heterótrofos anaerobios, necesito compuestos orgánicos, y Oparin se aleja mucho de la biología en ese momento y se asoma a lo que están diciendo los astrónomos, los químicos, los geólogos, y llega a la conclusión que la Tierra primitiva no tenía oxígeno libre en la atmósfera. Si no hay oxígeno libre, entonces puedo tener compuestos orgánicos, no se van a destruir. La demostración empírica todos la conocemos. Si partimos un plátano, una manzana, una papa, inmediatamente se empieza a poner café. Es lo que conocemos como la reacción de Browning, pero no porque se esté poniendo café, sino porque el químico que la descubrió se apellidaba Browning. Es una coincidencia impecable para poder persistir en la literatura científica. Y entonces Oparin dice, bueno, había en estas condiciones de una atmósfera anaerobia, había una síntesis de compuestos orgánicos, se forma la sopa primitiva. De la sopa primitiva las moléculas se van a agregar, van a empezar a interaccionar. Oparin rechazaba en términos ontológicos el papel del reduccionismo, suponiendo que la vida comenzó con una sola molécula viviente. Por eso propone los coacervados, que en 1936-38 eran el último grito de la moda como un modelo del protoplasma, un concepto que ya hemos abandonado en aras de citoplasma. Y de la evolución de los coacervados, dice, van a surgir estas bacterias heterótrofas anaerobias. Se dan ustedes cuenta que en este esquema están ausentes los ácidos nucleicos por una razón muy sencilla. En 1936 Watson estaba en el 5º año de primaria y nadie suponía la posibilidad de que el DNA de doble hélice fuera el material genético. Esta teoría de Oparin es la base moderna a lo que hoy día reconocemos como una posibilidad de explicar el origen de la vida, donde Oparin habló de una atmósfera reductora y de síntesis de compuestos orgánicos y formación de la sopa primitiva como reacciones endógenas que ocurren en el planeta. Hoy en día simplemente hablamos de síntesis y acumulación de moléculas orgánicas en el planeta, porque sabemos que la Tierra fue golpeada por una enorme cantidad de cometas, de meteoritos, de asteroides, donde vemos compuestos orgánicos, los detectamos sin ninguna dificultad, y esto sugiere que pudo haber habido una contribución a la sopa primitiva, pudo haber sido condimentada con moléculas que llegaran de fuera. Reconocemos una fase muy temprana de evolución, o tal vez primordial, tal vez aquí comienza la vida, lo que llamamos el mundo del RNA, y reconocemos que la aparición del DNA y de la síntesis de proteínas en realidad son productos evolutivos de la evolución de este mundo de RNA. Ahora, aquí quiero hacer una aclaración que es extraordinariamente importante en términos metodológicos. Aquí creo que no tienen la carrera de física o matemáticas, no estoy muy seguro, en el campus de Juriquilla, pero en la Facultad de Ciencias sí. Y con frecuencia llegan estudiantes a mi laboratorio donde nos dicen, ¿cuál es la ecuación de la vida? Entonces, claro, a mis alumnos que son estudiantes de biología les da un ataque de risa y dicen, no, mira, la vida es el resultado de un proceso de evolución, etc. Y lo que estamos viendo ahí en realidad es un conflicto entre dos estilos distintos de hacer ciencia que son igualmente válidos. Por un lado, los que quieren expresar en términos cuantitativos, con una ecuación, un proceso cualquiera, y por otro lado, los biólogos que hacemos evolución, que nos damos cuenta que es igualmente legítimo construir una narrativa evolutiva.
Se dan cuenta que los biólogos podemos hablar de manera muy natural con los cosmólogos, con los planetólogos, con los arqueólogos, con los lingüistas, con los historiadores, porque ahí lo que estamos viendo es un proceso histórico. Y el reconocimiento de ese proceso histórico en biología es precisamente lo que llamamos la teoría de la evolución. Entonces, como es un proceso histórico, en realidad hablamos de un término que se usa poquísimo en español, coincidencia, que es un término que se acuña en el siglo XIX, que significa el tener, el agregar evidencias que pueden ser independientes, que vienen de distintas disciplinas, que coinciden para sostener, para validar una cierta narrativa, y en realidad es absolutamente imposible demostrar que el esquema que les acabo de presentar es como apareció la vida en la Tierra. Ninguno de nosotros estuvo allí y ninguno de nosotros va a estar allí. No tenemos la certeza de que así cayó Tenochtitlan, no tenemos la certeza de que así nació el español. Sin embargo, cuando vemos un proceso histórico, las distintas evidencias nos dicen, efectivamente, esta es una narrativa, es una historia coherente. Y en realidad, toda la evidencia disponible apunta hacia, de distintas disciplinas científicas, apunta hacia la idea, es consistente con la idea de que así como les he descrito este proceso, se pudo haber dado. Ahora, todos también ustedes saben que la primera demostración experimental de que este proceso podía darse ocurrió cuando en 1953 un estudiante muy joven, 1952 en realidad, un estudiante muy joven que era Stanley Miller, diseña un aparato muy simple que consistía en dos matraces, un matraz superior que tenía metano, amoníaco, hidrógeno, un matraz inferior donde había agua líquida, el agua se calentaba, el vapor subía, se mezclaba con los demás gases, tenía descargas eléctricas para simular la química de la Tierra primitiva, y esto permite demostrar que en cuestión de horas, como ven aquí en esta repetición del experimento que se hizo en la Universidad de California de Los Ángeles, en el laboratorio de Bill Schoff, ven ustedes cómo efectivamente se forman compuestos orgánicos que se pueden analizar. Esta es una imagen de Stanley Miller con el aparato original, desde luego que la guardó su mamá porque todas las mamás son iguales, y la fotografía es fascinante por lo que nos dice en términos de los estándares. En primer lugar, el matraz, el experimento era muy pequeñito, el diseño experimental, el aparato, el dispositivo era en realidad muy pequeñito. En segundo lugar, el matraz superior estaba cubierto de asbesto, que es algo que nadie en su sano juicio usaría en nuestros días. Y en tercer lugar, se dan cuenta como en esa época los estudiantes sí sabían cómo vestirse para entrar a un laboratorio, con corbatas, camisa blanca y mancuernillas, costumbre que desafortunadamente hemos perdido. Bueno, yo tuve la buena suerte de ser un buen amigo de Stanley Miller. Cuando Stanley Miller estaba yo haciendo un sabático en su laboratorio, me regaló las muestras originales del experimento que había hecho. Nunca he sabido qué hacer con esas muestras, probablemente las terminaré dando al Colegio Nacional para que se queden allí en resguardo, pero como teníamos esas muestras en el laboratorio de Jeff Beida, que es el segundo estudiante de doctorado que tuvo Stanley Miller, con quien trabajo mucho, decidimos analizarlas, y cuando Stanley Miller reportó 5 aminoácidos, cuando usamos las técnicas contemporáneas de análisis, se dan ustedes cuenta que donde Stanley reportó 5 aminoácidos, nosotros reportamos un total de 13, más otros compuestos como aminas que él no detectó. Esto es simplemente porque se ha refinado enormemente el proceso analítico, y ahora somos capaces de aislar una sola molécula y verla sin ninguna dificultad. Hay algo, sin embargo, que me interesa mostrar o señalar en esta tabla, en esta diapositiva. Ven aquí las distintas abundancias. Por supuesto que la glicina es el más abundante, luego la alanina, y luego ven otros que son relativamente raros, ¿no? Pero algo que me interesa enfatizar de esta diapositiva, de esta imagen, es el hecho de que aquí está marcada la valina, que todos ustedes saben es un aminoácido hidrofóbico que tenemos en las proteínas, es un aminoácido que tiene 5 carbonos. Cuando hacemos el experimento de Miller, y esta es una observación que repetimos todo el tiempo, cada vez que repetimos el experimento, se dan ustedes cuenta que formamos valina, pero también formamos isovalina y norvalina, que son isómeros de la valina.
Y entonces la pregunta es, ¿por qué no estamos hechos de isovalina o por qué no estamos hechos de norvalina en lugar de valina? Si también son aminoácidos hidrofóbicos de 5 carbonos. De hecho, se dan ustedes cuenta que la isovalina es más abundante en estos experimentos que la valina misma. Bueno, creemos que hay explicaciones para entender eso. Sabemos de hecho que la norvalina se acumula en Escherichia coli en condiciones anaerobias, lo cual sugiere que a lo mejor les estamos enseñando una bioquímica parcialmente correcta, lo cual sugiere que tal vez deberíamos irnos hacia la caracterización de proteínas en condiciones estrictamente anaerobias para ver si no nos topamos con alguna sorpresa. Pero el hecho de que tengamos valina, isovalina y norvalina simultáneamente, pero solo valina en los seres vivos, al menos en condiciones aerobias, lo que me está diciendo es que no es correcta la imagen de que en la sopa primitiva se formó justo lo que necesitábamos para que apareciera la vida, sino que tiene que haber habido un proceso de selección, de estabilidad química, de eficiencia de síntesis, yo qué sé, que hizo que en realidad estemos hechos de lo que estamos hechos. No fue que se formara exactamente lo que necesitábamos para que se formaran los seres vivos. Entonces, esta es una lección que hay que tomar en cuenta. Este es un modelo experimental y ¿cómo lo validamos? Bueno, no tenemos rocas sedimentarias, no tenemos restos de la tierra primitiva. Si no tengo restos de cómo era la tierra primitiva cuando surgió la vida, no sé cuál era el pH de los océanos, cuál era la temperatura de la superficie, no sé cuál era la composición química de la atmósfera detallada, pero lo que sí tengo, y es un auténtico regalo del cielo, son meteoritos condríticos. Y de hecho, el meteorito más famoso es el Murchison, es el que más hemos analizado. Este es un meteorito que cayó en Australia en 1969. En 1969 ya estaban disponibles los laboratorios de la NASA para analizar las muestras lunares, entonces no había problema de contaminación. El meteorito cayó, se le vio caer, se recogieron los pedazos de inmediato, cerca de 100 kilogramos de meteorito. Los australianos quedaron como con 5 kilogramos, los demás se fueron a Estados Unidos. Algo sabemos los mexicanos de eso, algo entendemos de eso, pero el meteorito era un meteorito no metálico sino pétreo. Y se dan ustedes cuenta que en esta imagen de este pedacito del meteorito, que es un regalo de mi amigo y colega Dave Dimber, pueden ver ustedes que se ve como una especie de costra. Es exactamente una costra. Cuando el meteorito atravesó la atmósfera, se calentó, se fundió, pero como es de piedra, las piedras son malas conductoras del calor. Y eso significa que puedo tomar parte del interior del meteorito, analizarlo y no va a estar alterado. Si toco, por ejemplo, la lámpara, va a estar caliente porque es un excelente conductor de calor. Si toco el cemento de la pared, va a estar mucho más tibio. ¿Por qué? Porque está almacenando la energía cinética, se permanece caliente durante más tiempo. Bueno, eso pasa con el meteorito, fue un pésimo conductor del calor, se toma una parte del interior. La mayor parte de los compuestos que encontramos es un polímero al que le damos el nombre genérico de querógeno, es equivalente al chapopote, es igual de latoso de analizar que el chapopote, sabemos poco de su estructura detallada, pero hay un porcentaje de moléculas orgánicas que tienen importancia bioquímica. Una buena parte son ácidos carboxílicos en mezclas racémicas, proporciones L y D. Hay una buena cantidad de aminoácidos, cerca de 90 aminoácidos, muchos de ellos que desde luego no vemos en los seres vivos, también en mezclas racémicas, y entre otras cosas hay purinas y hay polioles, que se acuerdan que son esos alcoholes que tienen muchos grupos hidroxilos, y hay un poliol que me está diciendo que hubo ribosa en el meteorito condrítico, en el cuerpo parental del meteorito. Entonces tengo bases, tengo ribosa, tengo aminoácidos, tengo muchas moléculas que asocio con la actividad biológica. Como el meteorito tiene 4.500 millones de años de edad, es una muestra de los procesos químicos que estaban ocurriendo en el sistema solar primitivo. Y entonces algo que hemos hecho distintos grupos en distinto momento es, por ejemplo, comparar, aquí lo ven
en azul la composición de aminoácidos alifáticos en el meteorito Murchison. Esto fue un análisis que hicimos en el laboratorio de Jason Dworkin de la NASA, otra vez este mismo grupo. Ven ustedes en azul los aminoácidos alifáticos, algunos proteínicos como el glutánico, la alanina, beta-alanina, etcétera, pero también ven los aminoácidos que formamos en un experimento como el de Miller. Aquí se me corrió la gráfica desafortunadamente, pero esta barra negra corresponde a la abundancia de aspartico, la barra negra corresponde a la abundancia de glutánico, la barra negra corresponde a la abundancia de alanina, etcétera, y se dan cuenta que hay una excelente concordancia en la presencia y abundancia de aminoácidos hidrofóbicos, alifáticos, perdón, en un meteorito y en mi experimento como el de Miller. Y esto me está diciendo que mi experimento es bueno, que mi experimento es una buena simulación de la química del sistema solar primitivo. Todo esto nos lleva a aceptar de manera muy natural, perfectamente natural, la idea de que hubo una síntesis de aminoácidos y de otros compuestos orgánicos en la Tierra primitiva, como lo muestra el experimento de Miller. Pero algo que a mí me gusta mucho enfatizar es que el experimento de Miller se publica en 1953, que fue un año con una cosecha espléndida para las ciencias. Es el año en el que Miller demuestra que se pueden sintetizar compuestos orgánicos en condiciones de la Tierra primitiva. Es el año en el que Watson y Crick proponen el modelo de la doble hélice. Y se dan ustedes cuenta que la publicación del modelo de la doble hélice, aunque no impactó tanto a la prensa y al público en general como el experimento de Miller, representa en muchos sentidos la culminación del proceso de molecularización de la biología. Y este proceso de molecularización de la biología, y estoy usando el término con toda intención, trajo ventajas y desventajas. Trajo ventajas como el poder describir a un nivel nunca antes visto los procesos biológicos. Trajo desventajas como el hecho de que los biólogos empezamos a abandonar los enfoques de los naturalistas, empezamos a abandonar los enfoques organísmicos, y todo el mundo sabe que uno puede platicar con alguien, con un estudiante o algunos profesores que se dedican a la genómica, que saben perfectamente cómo alinear secuencias o saben cómo clonar genes, pero no saben si Escherichia coli es una gran positiva o una gran negativa. O la cosa es peor, porque a cambio de esto, fíjense cómo todo el aparato científico se reestructuró. Los físicos dejaron de ser el ícono de lo que era la investigación científica para ceder su lugar de mala gana a los biólogos moleculares, y los biólogos moleculares empezaron a ver estoy hablando en promedio, hay excepciones notabilísimas, pero empezaron a ver con desdén a los cuentapatas, o como dijo alguna vez don Ramón Margalef, uno de los grandes ecólogos del siglo XX, los biólogos nos dividimos en biólogos de batas y en biólogos de botas, y esa división en realidad es artificial, es absurda, y ahora con la genómica nos damos cuenta que necesitamos entender de una manera mucho más cabal, más completa, la estructura, la función, la evolución de los seres vivos, desde las moléculas hasta el organismo, hasta las comunidades completas. Bueno, pero al mismo tiempo se dan cuenta que a partir de aquí empezó a haber un énfasis enorme en la biología molecular. Los libros de biología molecular se concentraban sobre todo en el proceso de replicación de los ácidos nucleicos, en los procesos de reparación, en los procesos de expresión del material genético. Y esto hizo que cuando en 1960 Joan Oró demuestra que podemos sintetizar la adenina, que es un componente del ATP, un componente del RNA, un componente del DNA a partir del ácido cianhídrico, tratando de simular la Tierra primitiva, se conjuntaran los dos caminos, se conjuntara tanto el origen de la vida, el estudio del origen de la vida, con el estudio de los procesos moleculares en los seres vivos. Lo que hizo Joan Oró fue demostrar que una molécula de ácido cianhídrico se fusiona con otra, reacciona, da un dímero, con otra da un trímero, con otra da un tetrámero. El tetrámero es el diaminomalonitrilo, es una molécula que voy a volver varias veces. Se dan cuenta que es una molécula extraordinariamente reactiva, dos grupos amino, dos grupos nitrilo. Se dan cuenta que es una molécula que puede existir fácilmente con isómero, y Joan Oró demostró que al agregarse formamidina se formaba el grupo imidazol, y luego ya la purina, la adenina
completa. Pero lo que fue fascinante es que en 1966 Jim Ferris y Leslie Orgel demostraron que el diaminomalonitrilo, si yo lo tengo en una solución acuosa, y saco el tubito de ensayo al sol, ocurre una fotoisomerización, se forma el isómero correspondiente y en una segunda isomerización se me forma el grupo imidazol y automáticamente se agrega ácido cianhídrico y se me forma la adenina sin dificultad. Es decir, la síntesis de uno de los componentes moleculares de los ácidos nucleicos es extraordinariamente fácil, extraordinariamente sencilla de obtener en condiciones que bien pudieron haber existido en la Tierra primitiva.